pues reclamo mi derecho a ser un infeliz. ¿Te acordás de esa frase? Es una frase muy famosa. Se la dice John a Mustafa Mon, que es uno de los 10 hombres más poderosos en el mundo que creó Aldous Huxley en su texto Un Mundo Feliz, que publicó en el 1932. En ese mundo que describe el libro, la gente no nacía de manera natural. Nacían o más bien se fabricaban en frascos. Y esas personas que estaban en los frascos ya nacían predestinadas. O sea, se les decidía de antemano a qué casta iban a pertenecer. Desde la casta más alta, la casta alfa, la más inteligente y la que ocupaba los mejores puestos, hasta la más baja, la que hacía el trabajo que nadie quería hacer. Y para esa predestinación utilizaban la música, o sea, mientras dormían los iban programando con música, los iban condicionando para que amaran justo el trabajo que les había tocado, para que amaran la vida que habían elegido para ellos. Pero John no nació así, él nació fuera, en una reserva totalmente fuera del sistema junto a su madre Linda, que sí venía de la civilización, pero que había quedado varada por accidente, hace algunos años atrás. Entonces John creció leyendo a Shakespeare, pero lo hacía a escondidas, porque obviamente, como imaginarás, allí estaba prohibido. Poco antes de esta escena, de esta conversación con Mon, Linda volvió a la civilización con John ya adulto, pero la internaron en un hospital y en ese mundo cada persona tenía derecho a una ración fija de una droga a la que llamaban soma, que la repartía el propio gobierno, eran tabletas gratis para calmar cualquier malestar, o sea, una pastillita alcanzaba para que nada doliera de verdad. Y es interesante porque no tenía resaca, no tenía efectos secundarios, bastaba que le dieran medio gramo para que cualquier disgusto se disolviera. En el libro llegan a llamarlo el cristianismo sin lágrimas. Linda se pasaba el día entero tomando soma hasta quedar en un estado permanente de una felicidad química de la que ya no lograba salir. Un día John fue a verla y se sentó junto a su cama, le habló, le dijo quién era él, que era su hijo, pero Linda abrió los ojos, lo miró y en vez de reconocerlo le dijo el nombre de otro hombre que ella había conocido en el pasado. Y después allí quedó dormida, soñando, sonriendo, y minutos más tarde Linda murió. Y murió rodeada de unos mellizos idénticos que formaban parte de una casta más baja y que estaban allí cerca de la cama y que reían y jugaban mientras al lado estaba allí el cuerpo de Linda. Porque en esa sociedad a los niños los llevaban a los hospitales para condicionarlos a que la muerte no les importara. Y para ellos ver morir a alguien era una cosa normal, una tarde más de juegos allí con golosinas. Y a ver, intenta mirar esta escena que Huxley construye. Una madre que muere feliz, drogada, sin reconocer a su propio hijo, y un hijo que llora solo en una sala donde llorar se considera una cosa de mal gusto. Y con esa imagen todavía fresca, John llega a la conversación con Mustafa Mon. Mon no es un villano común, creo que él tiene el argumento mejor armado de todo el libro y John tiene que ir desarmándolo pieza por pieza hasta llegar a esa frase con la que iniciamos este libro. Así que Mon empieza muy tranquilo y le explica a John que esa sociedad hace siglos eligió la felicidad por encima de todo lo demás. La eligió por encima del arte porque la belleza atrae a la gente, según él, hacia el pasado. Y ahí no necesitaban que nadie estuviese mirando al pasado, que todos miraran hacia adelante, sobre la ciencia inclusive, porque la investigación real terminaba siendo peligrosa para el orden y ahí Mon cuenta que él mismo había sido un físico de joven y que estuvo a punto de que lo mandaran a una isla para hacer, como él mismo lo dice, un poco de ciencia auténtica por su cuenta, pero que la felicidad también debía estar sobre esa ciencia. Y allí en esa civilización, la felicidad también estaba sobre Dios, porque la fe le daba a la gente una razón para aguantar el dolor y en ese mundo el dolor directamente se abolía, no había necesidad de aguantarlo, para nada, en ningún sentido. Y frente a esto, John no se queda callado y le empieza a pedir uno por uno todo lo que Mon acababa de decir que sobraba en la vida de la gente. Le dice que él quiere poesía,
que él quiere peligro, que él quiere libertad, que quiere bondad, que quiere pecado. Y frente a eso, Mon no se enoja, ni siquiera lo corrige. Agarra todo el paquete que John acaba de pedir, que está reclamando, y le dice, bueno, ok, si lo quieres es tuyo, tienes derecho a ser un desgraciado. Y entonces John no retrocede, no se amilana frente a lo que le dice Mon. Le dice que está de acuerdo y que reclama su derecho a ser un desgraciado. Y en lugar de frenar allí, Mon sigue con la lista. Le dice que eso incluye el derecho a envejecer, a volverse feo, a tener sífilis, a tener cáncer, a pasar por hambre, a vivir con miedo todo el tiempo a lo que pueda pasar después. Y John dice que no importa, que él los quiere todo. Y Mon se encoge de hombros y le dice, ok, aquí están, a tu disposición. Nota que en el año 73, dentro de esta historia futurista, de esta novela, los gobernantes de esa época habían hecho un experimento que Mon le cuenta a John en esa conversación. Le dice que ellos vaciaron la isla de Chipre completa y la repoblaron nuevamente solo con los alfas, o sea, con la casta más alta, la más inteligente, la gente más libre y hermosa de esa civilización. Esa gente era la más capaz, gente que estaba formada para que nadie estuviese por encima de ellos. Pero en 6 años la isla entera se hundió en una guerra civil porque nadie quería ocupar un puesto más bajo que el otro. Así que todos peleaban por los puestos más altos y los que ya lo tenían peleaban por no perderlos. Así que en Chipre, en esa isla experimental, murieron 19.000 personas de las 22.000 que habían mandado a habitar la isla. Y los que quedaron, mira la reacción de ellos, los que quedaron rogaron a los gobernantes que vinieran a la isla a tomar el control. Y fíjate lo que acaba de pasar ahí. O sea, nadie le negó nada a John. Nadie lo castigó por pedirlo. Le dijeron, bueno, ¿lo quieres? Te lo doy. Porque en ese mundo, la desgracia ya no hacía falta prohibirla. En ese mundo alcanzaba con que casi nadie la quisiera. Como estos sobrevivientes de la isla de Chipre, que después de su crisis, ellos le pidieron a los líderes que tomaran el control de la isla, que no lo querían hacer por ellos mismos. Y ahora pensá otra vez en Linda sufriendo, o sea, la madre de John, drogada, sin reconocer a su propio hijo. Y en ese momento entendés mejor por qué John pide todo lo contrario con tanta desesperación, por lo que él acaba de vivir en carne propia. Por otro lado, creo que Mon tenía razón en que la mayoría de la gente, con la opción delante, suele elegir la comodidad. Y él mismo lo sabía por experiencia propia. Una vez a él le tocó elegir irse a una isla a hacer su ciencia, que era lo que él era, pero eligió quedarse a cuidar supuestamente la felicidad de los otros. Eligió la comodidad, como la mayoría. Y ahora mira esta otra escena que muestra el mismo mecanismo, pero antes, mucho antes, cuando todavía nadie tenía edad para reclamar nada. Esa sociedad condicionaba a los bebés de las castas más bajas para que odiaran el campo, odiaran las flores, odiaran la naturaleza, porque amar el campo no generaba ninguna actividad que el sistema necesitara. Y como igual hacía falta que la gente saliera de las ciudades porque así se movía el transporte y ellos necesitaban movilizar el transporte, entonces los condicionaban al mismo tiempo para amar los deportes al aire libre, pero solamente los deportes que necesitaran aparatos complicados y caros. Entonces, fíjate la diferencia con la escena de Mon. A John esa oferta se la hicieron de grande, cuando él ya estaba formado, cuando tenía la capacidad de decir que no. Pero a estos otros, a los bebés, les instalaron estos gustos antes de que tuviesen la capacidad de decidir por ellos mismos o de discutir la vida que ellos querían vivir. Ahora piensa que casi 300 años antes de esta novela, el filósofo holandés Spinoza escribió en su libro Ética que los hombres se creen libres por el único motivo de que son conscientes de sus acciones, pero ignoran las causas por las que son determinados a actuar así. A ver, escúchalo de nuevo y despacio, porque no está hablando de Huxley, está hablando de vos, está hablando de mí. 300 años antes de que existiera esta novela. Spinoza no dice que no tengamos deseos propios, dice que sentimos el deseo, lo sentimos como nuestro, como elegido, y por eso creemos que somos libres. Pero no vemos la cadena entera de causas que hizo que ese deseo apareciera justo ahí, en nosotros,
y no otro deseo. O sea, la sensación de elegir y el hecho de haber elegido de verdad para Spinoza son dos cosas completamente distintas. Pero la mayoría de nosotros vive convencido de que es la misma cosa. Y eso, en la novela de Huxley, es lo que le pasa a cada persona que sale de esos frascos ya convertida en adulto con todos sus deseos instalados. Ninguna se siente esclava. Todas sienten que aman lo que hacen y tienen razón en sentirlo así. Lo que no ven es la cadena completa que hizo que amaran justo eso que aman. Y es lo mismo que le pasaba a Linda, la madre de John. Estuvo feliz hasta el último minuto de su vida sin ninguna sensación de estar perdiéndose nada. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántos de tus propios gustos los elegiste vos de verdad? ¿Los elegiste vos después de pensarlos, de procesarlos? ¿O cuántos de esos gustos ya estaban instalados desde antes? Y has vivido como en una especie de programación pensando que yo soy libre, porque estas son mis propias sensaciones, mis propios deseos, mis gustos. Este soy yo. ¿Soy yo? ¿Sos vos? Bueno, y ahora volvamos a un mundo feliz. Mon también le dice a John, ya casi terminando la charla, que esa civilización no tiene ninguna necesidad de nobleza ni de heroísmo, porque las dos cosas son señal de que algo, en algún lado, en algún momento, algo salió mal. Y donde hay guerra, donde hay lealtades fragmentadas, donde está la sensación de querer resistir, ahí la nobleza tiene sentido. Pero en ese mundo, en su mundo, donde ya nadie tiene la obligación de elegir entre dos lealtades, entonces no se necesita ningún tipo de nobleza ni de heroísmo para nada. Por eso no las prohibieron. Simplemente eliminaron la razón de ser de esas cualidades humanas. Y bueno, después de la conversación, John le pidió allí a Mon que lo dejaran ir con sus dos únicos amigos a una de esas islas donde mandaban a la gente que pensaba distinto. Pero Mon le dijo que no, que quería seguir experimentando con él allí mismo, en el centro de todo. Y John, furioso, se fue a vivir a un faro abandonado, lejos de la ciudad, decidido a purificarse a sí mismo del contacto con aquella civilización a la que rechazaba, y lo hacía a fuerza de disciplina y de dolor. No le duró mucho la sociedad por todos lados. Entonces empezaron a llegar periodistas primero, y después curiosos, y después helicópteros, o sea, cientos de personas mirando a John como si fuese una especie de zoológico. Le gritaban que hiciera el número del látigo, y una tarde, entre la multitud que había ido a verlo como espectáculo, apareció Lenina, quien era una mujer de la que John había estado enamorado y que él nunca supo separar del todo de su propia idea de pureza y de pecado. Y cuando él la vio, en vez de acercarse, la atacó con el mismo látigo que él se estaba azotando, y la multitud comenzó a gritarle cosas entusiasmada, y no solo eso, comenzó a imitarlo y comenzaron a golpearse entre ellos, y de los golpes comenzaron a cantar, y aquello se convirtió en una fiesta, y de la fiesta a una orgía, y al final, exhaustos todos, terminaron bailando y cantando juntos la misma canción que era parte del ritual que cantaban en las fiestas de la civilización a la que John odiaba. Y después de ese día, los helicópteros volvieron, pero ya nadie contestó cuando llamaron por el nombre. La puerta del faro estaba abierta, y adentro, bajo el arco de la escalera, colgaban dos pies que oscilaban al unísono muy despacio de un lado hacia otro. Y es interesante que 14 años después de publicar el libro, en el 1946, ya después del suceso de Hiroshima, Huxley escribió un prólogo nuevo donde volvía sobre su propia obra. Y él allí agrega que si volviera a escribirlo, le ofrecería al salvaje John una tercera alternativa, algo que él mismo llama la posibilidad de la cordura. Ni una utopía condicionada ni la vida primitiva, sino un punto intermedio entre las dos. Y pensá que este hombre que se dedicó a escribir un libro sobre el peligro de que otros decidan por vos, volvió sobre su propio libro 14 años después y le encontró un hueco que él mismo no había visto la primera vez, porque ni siquiera la propia mirada de un autor sobre su propia obra queda exenta de la pregunta que él mismo planteó. Este libro es la historia de una sociedad que le construyó a cada persona la metáfora en la que debería vivir antes de que esa persona tuviese la posibilidad de elegir una propia. No les mintieron sobre los hechos,
se los instalaron desde el nacimiento. La metáfora con la que iban a interpretar cada hecho de su propia vida. El trabajo como un placer, la muerte como un juego, el malestar como algo que se disuelve con una píldora. Y Spinoza ya lo había dicho 300 años antes. Sentimos el deseo como propio y por eso creemos que somos libres sin ver la cadena de causas que lo puso ahí. Familia, país, pueblo, barrio, escuela, iglesia. Y le llamas cultura, le llamas identidad. A esa cadena que no es otra cosa que una metáfora que quizás vos nunca elegiste y que empezó a decidir por vos mucho antes de que pudieras discutirla. John reclamó el derecho a vivirlo sabiendo el precio que eso tenía, y ese precio terminó siendo su propia vida. Linda eligió en base a sus deseos, eligió sentir lo menos posible y también pagó su precio. Mon, por otro lado, eligió la comodidad sabiendo también el precio que tenía que pagar. Y ahora vos, ¿qué precio estás pagando por tu metáfora? ¿Y esa metáfora es tuya o simplemente la heredaste? Pensalo.